Hola, què tal? Bon dia. Estem aquí en directe. Hola, què tal? Com esteu? Eva, Mònica, encantades de saludar-vos en aquest Instagram Live que anem a començar ara, avui divendres 25 de març, i començarem ara en un minutet. Estem esperant que es connecti el Cesc Aromir. Mira, ja el tenim aquí. Ja el tenim aquí. Fantàstic. Mentrestant us saludo, Eva. Què tal? Molt bé. Doncs ara de seguida començarem. Ens anem preparant. Moltes gràcies per les vostres salutacions. Què tal, Cesc? Hola, buen día, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y Estupendo. listo para disfrutar de un espacio nuevo virtual contigo, Rosé. Muchas gracias. A ti, Cesc. Pues sí, estrenamos este espacio virtual nuevo, este Instagram Live de los viernes, que ya es un día que invita, ¿verdad?, a empezar el fin de semana. I us presento a Cesc Aromir, que és terapeuta, massatgista, comunicador y una persona muy polifacética que fa un munt de cosas, tiene muchos registros y realiza muchas actividades que hoy nos va a contar. Hoy nos va a contar qué actividades hace como terapeuta, como comunicador, como masajista y cómo acompaña con todos los registros que él tiene a las personas que le van llamando, que van acudiendo a su consulta. Bueno, Cesc, hoy hemos dicho que hablaríamos de programación neurolingüística y también de salud. ¿Qué nos cuentas de este tema? Muy bien. Pues bueno, para empezar, a agradecerte también que hayas pensado en mí para este espacio, me has propuesto, digamos, bueno, expandir esta semillita de salud desde mi área. Y a la vez, pues, me apetece también resaltar, como has hecho tú en el cartel, ¿no? Poniendo de fondo una imagen del mar, que para mí es muy significativa para el desarrollo personal y para la salud, ¿no? Porque bien son sabidas las propiedades que tiene el agua del mar, pero además para mí tiene una especial bueno, especiales beneficios, además de porque a nivel de hobbies me encanta siempre que puedo relacionarme con el mar, por lo que me aporta. Mm, lo compartimos. Muy bien, muy bien. Pues claro, me gusta también que nos une esto y que tú lo has resaltado, entonces me has recordado de nuevo que esta presentación puede también nacer en el mar, ¿no? Porque de alguna forma para mí el mar representa ese lugar que me recuerda de dónde vengo para traer claridad hacia dónde voy, ¿no? Para mí, cada vez que entro en el mar, y así lo propongo también en las personas en las que acompaño in situ en el mar, además, porque hoy hablaremos también del movimiento, cómo nos ayuda a integrar las cosas y a entendernos mejor y por lo tanto cuidarnos mejor y de nuestra salud, ¿no? Eh, por supuesto junto a la PNL, ya es inseparable. Entonces el mar, para mí, entrar en el mar es como de alguna forma, hablaremos también de metáforas hoy, es como entrar dentro de mí mismo, ¿no? Es como, me voy a reunir conmigo, me voy a conocer y a la vez me dejo sorprender por lo que sigo descubriendo, ¿no? Ahí afuera. Y entonces, pues, mi propósito hoy era hablaros de un poco de todo esto desde un punto de vista práctico, muy sencillo y, y bueno, a, a, partir también de tus preguntas, inquietudes o... Perfecto, perfecto. El mar, ¿no?
como profundidad y como salud, ¿no? Porque al final somos naturaleza y cuando estamos en el mar, igual que cuando estamos en la montaña, sentimos esa presencia tan sanadora de la naturaleza, ¿no? Como el agua nos hace sentir esa fluidez, nos envuelve, nos da naturalidad, nos da vitalidad, ¿no? Nos limpia también, ¿no? Todas estas virtudes del mar y si la asociamos al movimiento, ¿verdad? Es pues todavía más, ¿no? Porque podemos practicar deportes en el mar, podemos nadar, podemos ver peces, podemos hacer snorkeling, ¿no? El mar nos ofrece también un abanico de posibilidades de cuidado, de diversión, de sanación, de verano, que nada mejor que el verano para divertirse, ¿verdad? Todo esto nos ofrece el mar y tranquilidad y profundidad a la vez, ¿no? También para meditar. Y para quien no le guste ¿Mm? o no se haya fijado, ¿no? Que eso es un tema también que hoy quería comentar, el tema de la atención, ¿no? El dejarnos sorprender que yo decía tiene que ver con la capacidad de observar. Entonces, cuando estamos en contacto con la naturaleza, que es un elemento, valga la redundancia, por naturaleza, inspirador, pues en lo que sea que me ocupe en mi día a día, y en especial en la salud, aquí sí que voy a dar por hecho que a todos nos ocupa, puede ser muy inspirador, ¿no? Observar el mar, como tú dices, a lo mejor simplemente viendo un pez o su movimiento, la interacción, en cualquier momento, la simple observación natural puede llevar a un movimiento creativo que en el ámbito de la salud es tan conveniente, ¿no? Siempre tiene que ver, a mi entender, con una apertura, por eso va muy de la mano con el desarrollo personal, porque si me puedo abrir, pueden entrar cosas nuevas, ¿no? Y lo que suele ocurrir en el ámbito de la salud es que no sé cómo no he aprendido a cuidarme a mí mismo. Y luego podríamos añadir la frustración que eso supone, ¿no? Entonces también es importante cultivar una creatividad y un desarrollo personal para poder potenciar la autogestión de la salud. Qué bien, qué bien. Todo lo que comentas, ese mar que nos ofrece la observación, como tú decías, nos ofrece ya tranquilidad, bienestar e incluso observar el mar, mm, ese movimiento o esos peces, incluso si tenemos suerte, ¿no? Nos puede dar un movimiento también a través de la meditación, es decir, que viendo el mar y estando en silencio, estando en paz, tranquilos, tranquilas, podemos también entrar en meditación y lo que tú decías de la abertura, ¿no? De cuando nos disponemos a que pasen cosas nuevas y hacemos también algo nuevo, también se nos mueven las emociones y nos desarrollamos en plenitud, abiertos a que sucedan cosas, ¿no? Y eso es muy bueno para nuestro desarrollo personal, claro que sí. Claro que sí. Y con respecto a, porque he visto también en tu página web que eres terapeuta y que utilizas la programación neurolingüística como herramienta. Em, ¿Qué pincelada nos das sobre la programación neurolingüística que nos pueda servir? Muy bien. Bueno, si te parece, voy a hacer un pequeño paréntesis introductorio para, Vale, digamos, explicar lo que es la PNL y desde dónde viene, y muy luego, bien. digamos, cómo la aplico yo en la actualidad, ¿sí? Y cómo nos puede servir a todos, a todas. Entonces, la PNL, que es el acrónimo de Programación Neurolingüística, nació alrededor de los años 70 tras la observación de un lingüista, ¿sí? Que era John Grinder, y su compañero de entonces, Richard Bandler, que era psicólogo, psicoterapeuta. Entonces, aunque la PNL no es estrictamente una herramienta, vamos a decir, terapéutica, porque al menos sirve para muchas otras cosas, se suele conocer en el ámbito corporativo para liderar equipos y acompañarles en la
consecución de sus objetivos, para lo que sirve muy bien. Y en mi caso, como me he especializado en salud, también voy a destacar el papel que tuvo en sus orígenes la PNL de la mano de Robert Dills. Y bueno, hoy os daré una pincelada de ejemplos prácticos para llevarla a cabo. Entonces nació en Estados Unidos y lo que hicieron ellos dos fue observar y entonces modelar a personajes como Peirce, Erickson, que nos sonará del método, Milton, aplicado al lenguaje, y también del desarrollo de la hipnosis, y la hipnosis clínica y terapéutica, y luego también Virginia Satir. Son nombres que si hablamos del apunte histórico deberíamos, a mí me surge mencionar. Y entonces también utilizar el mismo ejemplo del origen para hablar del modelado. Modelar es copiar, y aquí se vale copiar, ¿vale? También a los estudiantes se vale copiar y no imitar, es decir, no hacer exactamente lo mismo, pero sí tener en cuenta los referentes que puedan ser útiles para pues el desarrollo de cada uno de los proyectos, ¿no? Muy Luego bien. voy a mencionar... Vendría a ser como cuando vemos algo en alguien que nos agrada, ¿no? Mira cómo, qué bien habla, o mira qué bien gesticula, o mira qué bien cocina. Escoger ese ejemplo y pasarlo por nuestro filtro, por nuestra personalidad, darle nuestro toque, pero con ese ejemplo, ¿no? Sería algo así modelar, Cesc. Eso es, sí, sí. Ujú. Sí, de hecho, esto viene ocurriendo desde que nacemos, por decirlo así, y tenemos nuestros primeros referentes, que son mamá y papá en su caso, ¿no? O los tutores, porque son los que desde mis sentidos de percepción de la información que me llega del entorno, yo me voy relacionando, ¿vale? Hablaremos mucho también de relación y especialmente de comunicación, Vale. para entender cómo vamos procesando esa información y cómo la utilizamos para nuestro propósito, bienestar y demás. Entonces también quisiera mencionar a PNL Plus, que es la escuela donde yo he tenido el lujo de formarme con Maite Galeana y Marcel Genestar. Entonces ellos son expertos en PNL y otras disciplinas. Y lo quiero destacar también porque además de su trato humano y profesional, ellos dan una formación con un planteamiento holístico, como yo siempre, digamos, he explorado. Entonces tenemos muy en cuenta, además del componente mental, también el componente corporal y, por supuesto, emocional. Entonces, para mí hablar de PNL es hablar de cuerpo, es hablar de mente y es hablar de emociones. Entonces, por ahí va a ir la idea. Muy bien, muy bien. Mente, cuerpo y emociones. Imagínate, si ya cada una de las cosas, ¿no? Ya tendría un programa, las tres juntas, nos dan para mucho contenido, Cesc. Vale, es decir, que la PNL entiende que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones va todo ligado y que la comunicación se traslada en estos tres planos para comunicarnos bien con los demás, con nosotros y nosotras mismas también, ¿no? Que la comunicación también es interpersonal, es decir, con nosotros y nosotras, y para lo que tú decías antes, ¿no? Para poder entender la realidad, ¿no? Cada uno de nosotros entiende un poquito la realidad a su manera, ¿no? Cada persona es un món, que es diu en català, y se forja sus pensamientos en función un poquito de la educación que ha recibido, de los padres que ha tenido, de lo que ha estudiado, de los libros y las canciones que ha escuchado, ¿verdad? Todo esto va formando un poquito el mapa de cada uno de nosotros y de nosotras, de todos los que nos están aquí escuchando y les saludamos ahora un momentito. Pues molt bé, muy interesante la programación neurolingüística. ¿Y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día? Pues bien, en nuestro día a día, en cualquier área, realmente para mí
que a nivel personal fue un antes y un después, descubrir y desarrollar la programación neurolingüística, es muy útil porque nos sirve, como tú decías, para guiar y potenciar nuestro propio pensamiento, que es el que crea la realidad en primer grado, ¿no? En primer orden, porque solemos decir aquella frase de creamos lo que creemos. ¿Sí? Entonces, en programación neurolingüística, en la parte mental, abordamos las creencias que nos pueden resultar limitantes y las llevamos a algo útil. ¿Sí? Entonces, ahí es importante el hincapié en que no eliminamos creencias, lo que hacemos es sustituir creencias. Utilizamos la palabra espacio y espacio mental. Entonces, todo lo que ocurre aquí dentro está ocupando un espacio que en realidad está en nuestra vida. Es decir, lo que ocurre en nuestra vida y lo que ocurrió en el pasado, muchas de las cosas de las cuales no podíamos controlar, tuvieron un impacto determinado en nuestro organismo que de alguna forma, inconsciente, en su mayor parte, por cierto, quedó en algún lugar y que a lo mejor hoy en día sigue generando una ola, seguimos hablando del mar, una gota que cayó en aquel océano sigue llevando una marea que sigue teniendo un impacto. Entonces, lo que hacemos es observar si ese impacto a mí me resulta positivo, me resulta útil. Y si me resulta útil, sigo con él. Y si no, digamos, busco transformar eso, sustituir, por ejemplo, una creencia por otra, un pensamiento reiterativo. ¿Sí? Se dicen que más del 95% de los pensamientos diarios son los mismos, es decir, se repiten día tras día. Entonces, la PNL nos ayuda, especialmente en la parte mental, a llevar una higiene mental de lo que yo estoy repitiendo en mi cabeza día tras día y que eso puede, digamos, estarme limitando o potenciando. Y a nivel de salud, eso ocurre de forma automática, porque si en mi pensamiento, por ejemplo, está el qué mal lo he hecho, o uno que es todavía más limitante, que es definir, por ejemplo, uno muy, muy llamativo y muy habitual a veces ostras, qué tonto soy, qué tonta soy, cuando considero que he cometido un error, lo que me puedo preguntar es si eso me lleva a un lugar creativo, a un lugar potenciador, a un lugar útil, o por el contrario, limitante. Este es el primer Claro, paso, observarlo claro. simplemente como un juego de observación de cómo me trato, ¿no? De cómo me cuido, de cómo me pienso, que digo yo, ¿no? Cómo me hablo a mí mismo para crear la realidad más allá del impacto que muchas veces tiene que ver con algo que ya no está ahora, sino que estuvo en su momento, cumplió su función y ahora yo puedo decidir cómo abordar el tema, ¿no? Claro que sí. Pues mira, los que nos escuchen podrían hacerse una pequeña lista, ya sabes que yo soy muy fan de las listas, de cuáles son tus creencias limitantes que te están en este momento un poco encarcelando. Es decir, por ejemplo, no soy bueno en mates, no soy bueno en educación física, bueno, no, yo cocinar no sé, bueno, no, yo esto no se me da bien, ¿no? Yo no puedo, no se me da bien, yo esto no me gusta para nada, no lo tengo de habilidad. Hazte una lista, ¿no? Y contrástala, ¿no? Y como decía Cesc, ¿esto qué es de ahora o qué te viene de la infancia? ¿Te lo decían en el cole o que te lo decían mucho en casa? Y contrasta si esto ya es una realidad ahora o no lo es, ¿no? E incluso ponte a prueba, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la creencia desde muy chiquitita, las matemáticas no me salen bien. Pues como autónoma las matemáticas las uso cada día para hacer facturas y RPFs, ¿no? Llevar un Excel, con lo cual he tenido que vencer esa creencia limitante, ¿no? Y la mejor manera de vencerla muchas veces es enfrentarla
con pequeños ejercicios que dices, bueno, pues no hay para tanto, ¿no? Luego dices, pues no había para tanto, pues tan malo o tan mala no soy, simplemente le tengo que dedicar tiempo, esfuerzo y saldré adelante, ¿no? Como todos salimos adelante cuando le ponemos empeño a las cosas, ¿no? Es decir, que nos planteemos un poco cuáles son esas ideas de yo no valgo, yo no sé, yo esto no me sale bien y, oye, enfréntalas un poquito cada una de ellas, a ver si puedes vencer algo. Seguro que algunas las puedes vencer porque son de otros tiempos, son de la prehistoria ya, ¿no? Y buscar también ser las potenciadoras, ¿no? Las Ujú. creencias potenciadoras. Sí, a la hora de modelar también nos sirve observar cuáles son efectivamente esas que sí nos potencian, porque al final esas las podemos convertir en lo que llamamos afirmaciones para generar una energía, un pensamiento, una creatividad que nos acompaña con fuerza, con ánimo, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, me gusta lo que has comentado porque para mí es importante recordar, a mí, cuando digamos lo descubrí, y cuando digo lo descubrí me refiero cuando lo integré, ¿sí? No cuando lo oí por primera vez, sino cuando mi cuerpo dijo, ah, es esto. Porque hay como ritmos diferentes, ¿no? Siempre lo digo, la mente y el cuerpo no siempre van al mismo ritmo. Entonces, ahí también es interesante cultivar una autoescucha de esos ritmos, de esa comunicación interna, como tú decías, para darse el tiempo necesario, ¿no? Como en una relación entre personas que se quieren acercar y a la vez necesitan respetar unos espacios propios, etcétera, etcétera. Pues lo mismo ocurre con el autodiálogo y con el diálogo con los órganos y con el diálogo con lo que me ocurre, con el diálogo con mis pensamientos, ¿sí? Que está guay separarlo un poco para... Es una de las cosas que me relajó mucho, ¿no? Yo no soy mis pensamientos. Esto es muy Ujú. del curso de milagros. Cuando separamos y sobre todo entendemos, como hacemos en PNL, que una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que soy, eso es un cambio espectacular. Claro, Y el claro, ejemplo porque mira, un pensamiento es algo que viene y si tú le das fuerza se queda, pero si tú no le das fuerza, es, se va. eso Con es, lo cual, somos nosotros los que muchas veces le damos fuerza a un pensamiento ¡vum! Y entonces le damos rumiación y le damos a veces quizás un poquito hasta de obsesión, le damos espacio y longitud, ¿no? Y emoción y entonces se va como apoderando, ¿no? Pero como tú bien dices, cada uno de nosotros somos mucho más que ese pensamiento. Y si lo sueltas, se va como las nubes del cielo cuando hay viento van y vienen, se van, ¿sí? Les damos quizás muchas veces demasiada importancia a lo que pensamos e incluso demasiada importancia a lo que sentimos, que las emociones también son un blop. eso es. Vienen, pero también, también se van, ¿no? Con lo cual es no darle tanta fuerza, sino decir, vale, pues sí, he pensado esto, bien, pero es que dentro de 10 segundos voy a pensar otra cosa. Con lo cual, no nos agarremos tan fuerte, no nos tomemos tan en serio Exactamente. a nosotras mismas ni a nosotros mismos, ¿no? Y fijaos que nos has dado la fórmula tú, Rosé. Si Mm, quitamos del tridente que yo he planteado al principio, si quitamos, entre comillas, quitar, que mm, también hay corrientes que se pasan al otro extremo y si la mente está, lógicamente es por algo y nos ayuda mucho. Pero en este sentido que hablamos ahora, si quitamos mente y quitamos emociones, ¿qué nos queda? el cuerpo, Hoy lo estoy destacando mucho. Nos queda el cuerpo, que es lo que nos permite ser fieles a la presencia, que es esa esencia que incluso nos puede dar información de eventos en el pasado, como digo, pero que nos trae esa presencia necesaria para avanzar, para sanar y que además es, digamos, como digo, esa esencia, es decir, lo que perdura, porque esos pensamientos vienen y van, ¿no? Entonces, también veremos cómo en función de cómo me relaciono con ellos, vivo más saludable o menos. Lo mismo con las emociones, ¿sí? Entonces luego está el cuerpo, que es donde aterrizan ambas,
y donde se produce la química que genera mi estado de salud. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí hago yo mis cocinas en mi cuerpo. Yo puedo decidir cómo vivo independientemente de lo que ocurre afuera. Si yo me digo, me pone enfermo, igual alguien ya se ha retrotraído a una situación en la que ha oído o ha dicho eso, o se ha dicho a sí mismo eso, ¿no? Entonces, si yo me digo eso, independientemente del contenido, yo estoy creando una realidad, le estoy dando un impacto a lo que vivo, que es más importante de lo que pensamos, y no tanto lo que ocurrió, que una acción como un comportamiento podríamos considerarlo igual que un pensamiento o un sentimiento, que es algo que ha venido a darme una señal. ¿Sí? Entonces, en salud nos fijamos en el síntoma como una señal, como un aviso, que el cuerpo tiene la capacidad de filtrar, de interpretar a través de los sentidos para decirme algo. Entonces, para mí hoy, una de las llamadas a la gente que oiga esto por primera vez es, por eso hablo de autosalud, porque implica autoescucha. Es decir, es completamente complementario con la medicina tradicional. Pero es tanto o más importante esa autoescucha. Si el cuerpo me está hablando, me está dando la oportunidad de que le escuche. Y ahí hay muchísima información. No siempre es fácil y no siempre lleva, digamos, poco tiempo, no siempre es inmediato. Pero es importante dar ese tiempo que yo decía para la integración. Y en realidad, el cuerpo es muy importante escucharle porque es la última capa a la que esa información que me llega del entorno, digamos, tiene la posibilidad de aterrizar en mí. Si en el cuerpo no lo escucho, os podéis imaginar lo que ocurre. Se agrava la situación. ¿Sí? También nos fijamos en lo que ocurre en el entorno, lo que observo en las otras personas, en mis relaciones, o en los vecinos, o cuando salgo a la calle. Eso también tiene que ver conmigo. A medida que se acerca a mí, pueden ser accidentes, puede ser enfermedad, puede ser dolor, puede ser preocupación, puede ser insomnio, puede ser lo que quieras en la forma. Lo importante es que si yo puedo cultivar esa esencia de estar conmigo con lo que hay y luego también la práctica de PNL que se convierta en un estilo de vida. Entonces por eso planteamos propuestas en formato de acompañamiento individual, en el proceso que te ocupa en este momento de tu vida, en talleres grupales en los que puedes también observar en grupo que se dan otras situaciones muy potentes para este aprendizaje y para llevar una práctica que no es solamente un día que leo sobre esto, sino que llevo una práctica en la que implico a mi cuerpo, que es el que realmente termina entendiendo, incorporando, de ahí la palabra, todos mis procesos vitales, ¿sí? Y también pues en formato de retiros y demás, ¿no? Donde podemos explorar de la mano, con el apoyo del grupo, pues situaciones personales que en la mayoría de casos, como hacemos en el acompañamiento individual, no hace falta, esto es algo bello para mí de esta disciplina, que no siempre es necesario llevar a detalle lo que está ocurriendo en la persona, en la situación de la persona. Es decir, no necesitamos que nos comparta el contenido. Entonces algo se puede transmutar y transformar en grupo sin necesidad de sobreexponerse en el ámbito, digamos, íntimo o personal. Entiendo, entiendo. La PNL como una herramienta global para conocernos, conocer a los demás,
para escucharnos, ¿no? Para estar pendientes de estos síntomas. ¿Qué me pasa? ¿Qué síntoma se me repite? ¿Qué me estará indicando este síntoma? ¿Qué me querrá contar este síntoma? ¿O esta emoción que se me repite? ¿O este pensamiento que se me repite? ¿Qué me estará contando? ¿No? Darle espacio para poder integrarlo y una vez lo tenemos integrado y aceptado también, poderlo sanar, ¿no? Poderlo sanar en múltiples formas, a través de un masaje, a través de una terapia, a través de la terapia con un grupo, a través de un retiro fantástico de fin de semana, ¿no? ¿Verdad? A través de un bañito en el mar, ¿no? Como al final cómo nos sanamos también tiene un abanico muy amplio, ¿no? Pero parte de esta escucha, ¿no? De esta autoescucha y de esta aceptación de lo que está pasando y de integrar también lo que está pasando, ¿no? Muy bien, muy bien. Me gusta mucho y en los cursos que hago me gusta mucho que los alumnos sepan, por ejemplo, cuál es su sistema representacional. Es decir, que la PNL nos explica, ¿no? Que hay personas que captamos más a través de los ojos y eso se nota mucho cuando le preguntas a alguien cuáles son sus hobbies y todos los hobbies son fotografía, dibujo, arte, uy, una persona visual. O te dice un alumno, no, 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 yo todo podcast, a mí me encanta la música, yo me paso el día con cascos. Dices, uy, seguramente será una persona auditiva, seguramente. O kinestésica, uy, una persona que es más metafórica, que le introduce y se explica y siente mucho las cosas que va viviendo a través de la metáfora, del olfato, del tacto, de la emocionalidad, ¿no? Es muy bueno también esto, el saber cuál es nuestro canal representacional, si visual, si auditivo, si cinestésico, porque así también entendemos cómo captamos mejor la realidad, cómo estudiar mejor para un examen, por ejemplo, y cómo también escuchando a la otra persona te das cuenta si le domina más un canal visual o un canal auditivo o cinestésico, ¿no? Si a una persona le preguntas, ¿qué tal tus vacaciones? Que es una pregunta así amplia, ¿no? Verás un poquito por lo que te cuenta si le domina más un canal u otro, ¿no? Y también es una forma como de conocernos y de conocer a los demás, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué te parece? Sí, sí, fantástico. Es lo que Sí. llamamos back, ¿no? Visual, auditivo, cinestésico. Como tú decías, son tres canales de interpretación de la información del entorno que funcionan de forma natural y automática y en la que en cada uno predomina uno, ¿no? Entonces, como dices, es interesante para el ámbito educativo especialmente, eh, y de eso sabe mucho Maite Galeana, la nombro de nuevo porque además va a estar en Barcelona, vendrá de Alicante expresamente a presentar su trilogía de PNL para familia y entonces pues nos encontramos desde el libro de Soy madre, soy padre, Te veo hijo y Recalculando ruta, que es la PNL específicamente aplicada al ámbito familiar y educativo. Muy bien. Animo, si estáis en Barcelona durante alrededor de la primera semana de abril, porque es muy, muy recomendable la lectura de esta trilogía y si tenéis ocasión de conocerla, pues todavía mejor. Entonces, una de las cosas que se destacan en este desarrollo es precisamente este triple canal de interpretación de la información. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? De nuevo, primero desde la observación, que lo podemos hacer cada uno consigo mismo y luego poderlo llevar, esto y somos papá, mamá o educadores, primero aplicarlo, ¿no? Esto en la PNL también lo marcamos, que es poderlo practicar en uno para luego poderlo desarrollar con los demás. Y es observar, y tú lo has dicho muy bien, una primera forma de expresión, aunque sea laboral, pues es ver en el vocabulario si se utilizan palabras que tengan que ver con definir visualmente, ¿no? Por ejemplo, veo que, etcétera, o considero que ya sería indefinido, ¿no? Entonces, si digo veo que y utilizo expresiones de tipo visual, igual tengo una tendencia más visual. Lo mismo si es auditivo,
Entonces, cinestésico, que ahora es interesante, porque además hay como una ola, ¿no?, de alumnos, de niños que tienen una tendencia cinestésica que tiene que ver con el movimiento, cinestésica Ujú. que tiene que ver con el movimiento o con las emociones. Pueden ser personas que también en lo que es la postura corporal, también hay la observación de, al expresarse, si la mirada y el cuerpo se lleva hacia arriba serían más visuales, auditivos sería a una altura media, en el pecho, y luego en el abdomen, ¿no?, que es agua, de nuevo emociones, más abajo, ahí es donde expresamos, llevamos la mirada. Entonces, observar eso también es interesante, porque también hay una cosa muy importante que es el etiquetado. Tanto en educación como en salud, es importante desetiquetar o reetiquetar, ¿sí? ¿Qué es una etiqueta? Lo típico de etiquetar a alguien, en este sentido, eh, peyorativamente o de forma limitada, ¿no? Si caemos en juicios, en presuposiciones o en enmarcar a ese niño o a esa persona en eso que nos está dando la sensación que, ¿vale? Por eso esa observación no es de 2 más 2. Es de darme cuenta de cosas que luego voy sumando y me puedo hacer a la idea de adaptarme para comunicarme con ese niño y también entender cómo él se está comunicando conmigo, ¿sí? Entonces caen etiquetas que es muy saludable que caigan para poder liberar a la persona y a la relación de cargas asociadas a esas etiquetas que luego pueden somatizar en el cuerpo. Claro, claro. Es decir, que teniendo los tres canales, lo más rico y que también es muy habitual es que utilizamos los tres canales. Utilizamos el canal visual, utilizamos el canal auditivo, utilizamos un canal más emocional o más corporal o más de movimiento que es el cinestésico, ¿no? Y que también a la que vamos cogiendo habilidad con los tres canales somos capaces de mezclarlos y de unirlos, ¿no? Con lo cual la etiqueta en un primer momento sirve como para dar una información referencial, pero luego la persona, como ya sabemos, como es un ser integral, ¿no? Utiliza todos los canales de los que dispone, ¿no? Sí, sí, completamente, completamente. Pero bueno, es bueno saberlo también como para integrar cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de los hobbies, ¿no? Si yo ahora, Cesc, et pregunto, uy, ahora no sé si tenemos problemas con internet, ¿me oyes bien? Sí. Vale, si te pregunto sobre tus hobbies, ¿qué hobbies me dices? En el mar, Ahora no sé si te oigo. Sí, nadar en el mar. adelante. ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Me preguntabas por un hobby, pues el primero que me viene es nadar en el mar. Vale. Podríamos decir que es un hobby cinestésico, por ejemplo, ¿te parece? ¿No? Vale, dime otro. Y así la gente también va cogiendo nociones como fáciles. Caminar en el bosque. ¿Me recibes bien? No, no te recibo bien, se corta un poquito. Ahora sí. Pues decía nadar en el mar, caminar en el bosque, leer un libro. Vale, pues caminar y nadar serían cinestésicos porque comportan movimiento, ¿verdad? ¿Mm? El cuerpo, el deporte, pero la lectura ya nos iríamos más a un tema más visual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también ver si en un momento de dificultad o que la vida nos pone un reto, ¿no? Utilizar aquel canal con el cual nos sentimos más cómodos o más cómodas, ¿no? Por ejemplo. Es decir, si te plantearan, es que, mira, la semana que viene tienes un examen que no te esperabas, ¿qué vas a hacer? ¿Leer, leer, leer? ¿Escuchar, escuchar, escuchar, escuchar y repetir? ¿O vas a estar en casa como teatralizándolo? ¿No? ¿Qué vas a hacer, no? Me parece una invitación muy chula, no sé, porque es muy práctica y nos Mm, permite observar desde lo práctico
cómo funcionamos normalmente, ¿no? Y cómo, exacto. y que no se trata en algunos casos sí, de escoger cuál es la que tenemos más potenciada, pero también poder explorar, como dices, pues entre las tres para que haya un equilibrio y para poder también adaptarnos a leer esa información con ese filtro. Claro, claro. O yo, por ejemplo, que reconozco que no soy especialmente auditiva, entonces para forzarme a serlo más, me pongo podcast muchos ratitos en casa. Y me encantan, la verdad es que me chiflan porque me permiten ir haciendo algo despacito, ¿eh? Sin correr, y a la vez estar lo máximo de atenta posible. Y cuando digo, venga, voy a practicar la escucha activa de verdad, de verdad, de verdad, entonces paro y solo atiendo a ese podcast, pero incluso tomo nota porque mi sistema visual me está diciendo, refuérzame, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, de alguna forma alinear la forma que tengo de funcionar me da salud. Por eso está muy Mm, relacionado, ¿no? Es decir, mm, si yo ya me he dado cuenta, primero es darse cuenta, por eso la observación. Y luego con exacto. la acción acompaño el cambio, ¿no? Entonces, si yo me he dado cuenta ya de que normalmente mi forma de estudiar es, es más visual, pues puedo utilizar, por ejemplo, mapas mentales en lugar de listas, que además es como en teoría funciona el cerebro. Nos conviene también pues practicar esta forma más moldeable, flexible de utilizar el cerebro, ¿no? A la hora de tomar apuntes o a la hora de preparar algo para exponer, ¿no? Entonces, eso me equilibra el grado de estrés. Entonces, tanto en la preparación como eh, en el momento de exponerlo, ¿no? Entonces, eso contribuye a mi salud. ¿Sí? También nos abordamos mucho el tema del grado del estrés en la salud. Entonces, normalmente, por ejemplo, pues también una de las formas de llevar la comunicación a que se entienda, porque a veces hablamos de estrés y de dolor, pero es todavía en un campo abstracto, ¿no? Entonces, una de las formas de objetivizar, materializar, entender es eh, cuál es el grado de estrés que consideras que tienes, ¿no? O luego yo en el acompañamiento pues hay formas de testearlo y de acompañar en ello, ¿no? Pero de alguna forma te hace tomar conciencia para ver también, darte cuenta de cuál es la transformación, el cambio que se produce cuando luego haces una serie de cosas y cuál es ahora el nuevo grado de estrés o el grado de dolor. ¿Sí? En algunos casos se transforma en cuestión de segundos o minutos, ¿eh? También es muy interesante explorar este área. Y Claro, el área del estrés, que es como tomar la temperatura, ¿no? sí, Estamos sujetos a muchos inputs y estamos en una sociedad rodeada de marketing, de publicidad y de inputs constantes, ¿no? De canales de televisión, ¡guau! Todo multiplicado por tanto, ¿no? Por tantísimo, que es bueno irnos testeando cómo vamos de estrés, ¿no? Y cómo reaccionamos. Si delante del estrés reaccionamos y nos enfadamos y estamos irritables y nos ponemos de mal humor, o huimos o incluso atacamos, ¿no? Es un poco ver cómo reacciono yo ante la dificultad, ante una situación compleja, ante algo que es estresante, cómo reacciono huyendo, atacando, uh-huh. obsesionándome, ¿no? Y allí poder aplicar alguna técnica de las que tú hablas para volver a nuestro centro, ¿no? Para poder no hacerle tanto caso a ese impacto, para no dejarnos llevar por la reactividad i per ser més mestressos i mestresses, más, no sé cómo es diu en castellà, más dueños de nuestras acciones, dueñas de nuestras acciones, ¿no? No dejarnos llevar tanto por el ímpetu que nos puede entrar en un momento de estrés o paso de todo,
sino volver a la tranquilidad, quizás con la respiración, quizás con un pequeño ejercicio de centramiento o de meditación, Ujú. para volver a decir, bueno, cómo quiero reaccionar ante esto, ¿no? No reaccionar a tope, sino actuar en consonancia con quienes somos, con lo que pensamos y con lo que sentimos, ¿no? Sí, Ujú. sí, Sí, efectivamente. Nos lleva de nuevo a esa esencia que comentaba al principio, ¿no? En la que te puedes siempre apoyar y a la vez cultivar para que también te encuentre cuando la necesites, ¿no? Es decir, a veces hay cosas que no las entendemos, de las que ocurren a nuestro alrededor o en nuestro interior, y sigue siendo en esos espacios de silencio que tú dibujas para, bueno, donde podemos autodescubrir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y con nuestra salud, que, claro. en las que no habíamos caído hasta ahora, ¿no? Hay cosas que no están escritas, pero claro, si solamente me fijo en lo que oigo fuera o en lo que supuestamente a quien doy credibilidad me recomienda o me impone, estoy cediendo parte de mi poder y mi responsabilidad de hacerme cargo de mi propia salud. Entonces, si eso tiene sentido para ti, la invitación es cultivar esa escucha, como tú dices, y en muchos casos es suficiente simplemente escuchar, que no digo entender, que de hecho por eso nos habíamos quedado con el cuerpo, porque el cuerpo no necesita entender, solamente necesita escucha, ser escuchado. Muy bien, muy bien. Si el cuerpo necesita escucha y que le escuchemos, ¿no? Cuando nos da síntomas, ¿no? Y que frenemos un poquito muchas veces, porque a veces nos encontramos un poquito mal, yo te lo digo también como persona y como mujer autónoma, te encuentras un poquito mal y dices, bueno, pues un poco, no pasa nada, sigo. Y entonces es como si el cuerpo te dijera, espera, que ahora te la envío un poquito más, ras, un poquito más de dificultad o un síntoma un poquito más grave, pero sigues y dices, uy, ya llevo 2 veces que no estoy escuchando, la tercera, pamba, ¿no? Una lumbalgia o algo fuerte que nos manda muchas veces como para que paremos y paremos de verdad, ¿no? Ese Sí. poder estar atento a los pequeños síntomas, a las pequeñas ansiedades, a las pequeñas obsesiones, a los pequeños tormentitos, antes de que se conviertan en grandes tormentas o grandes ventiscas, ¿no? Parar las coses una miqueta a temps, ¿no? A nivell de salut. Muy de acuerdo, o sea, Mm. el, el- es muy importante esto que comentas porque a veces nos fijamos en el ámbito de la salud, en lo que nos llama más la atención, en lo que grita más, en lo que es más grande, ¿no? Entonces, me gusta que digas eso de lo pequeñito porque el elemento importante que en cada cuerpo cada uno puede escuchar es la repetición, es la marea que vuelve, esa ola que decíamos, porque cuando vuelve, si es algo que se repite, aunque sea pequeñito, es importante que le des un espacio donde pueda ser escuchado. Entonces, de Claro. nuevo, el síntoma es una señal, es una voluntad del cuerpo de decirme algo, de comunicarse conmigo. Una información, hay que escuchar esa información, claro. Si yo me Sea empiezo... más agradable o más desagradable, es una información que nos da, ¿sí? Que a veces lo que no es agradable no le damos espacio y también hay que darle espacio al llanto, ¿no? O hay que darle espacio a esa emoción que no es armónica de entrada, ¿no? Pero que si la abrazamos, si la cogemos, si la mimamos, si la escuchamos un ratito, si le damos un poquito, se irá diluyendo también, porque habrá encontrado ese espacio, ¿no? Es como un niño que llora en el supermercado y te monta un gran pollo y lo coges un momento, le hablas un momento y ya está, ya pasó, ¿no? Es decir, que la emoción y el síntoma a veces también es como un escándalo, pero si le haces caso cuando está en la cresta, pues también baja, ¿no? Pero hay que hacerle caso. Y hay algo muy curioso
con el tema del síntoma, porque fijaos, primeramente ya es transformador, ya lo cambia casi todo, que yo me relacione con el síntoma, que es algo que convive conmigo, porque es un lenguaje que tiene el cuerpo, como un aviso, como una señal, como incluso lo que es, que con esto acompañamos en la PNL, a identificar la intención positiva de algo que no me gusta. A mí no me Claro, gusta, me duela. Pero si mi escucha es desde entender, concebir el síntoma, como el dolor, como la fiebre, como algo que a veces hemos tendido a querer eliminar, ¿sí? Si eliminamos, también cuidado con eso, ¿eh? Cuando eliminamos eso, eh, deberíamos preguntarnos a dónde va, qué forma tendrá el cuerpo de sanar si no es precisamente acogiendo eso, ¿no? Entonces, ujú, si yo me relaciono con el síntoma como un apoyo, como un compañero, como un eh, o sea, la intención positiva puede ser protección, sanación, que empieza en muchas ocasiones por algo oscuro, por algo doloroso, y nos sirve tanto a nivel emocional como a nivel mental, ¿sí? Que además, fijaos, algo así son también la unión de los dos hemisferios que tenemos, ¿sí? Que son pues el de componente eh, masculino, no hablo de más sexo, hablo de energía, y el componente femenino, ¿sí? La parte racional, la parte creativa, creativa. que Mm. todas las tenemos, entonces eso también es salud, el equilibrio de ambos hemisferios. ¿Sí? Por eso también hay todo un trabajo con el cuerpo, con el sistema nervioso, tú hablabas de relajación, y el sistema que tiene el cuerpo de forma natural, por su bioquímica, de reaccionar a los inputs externos, yo con ese acompañamiento propio los puedo algunos neutralizar, otros equilibrar para que haya más capacidad de escucha también, de lucidez, ¿no? Entonces, lo mágico del síntoma, fijaos, no ocurre muchas ocasiones que cuando, ahora que es época de pasas, ¿no? También otra vez, que aun teniendo supuestamente lo mismo, lo procesa nuestro cuerpo de forma distinta, en intensidad, en duración, en zonas del cuerpo, cómo se reproduce eso que ha nacido, ¿sí? Entonces, un mismo impacto, vamos a llamarlo así, tiene formas distintas de interpretación y de filtro, va a dar síntomas diferentes en función de cómo está cada cuerpo y en cada momento. Entonces eso para mí es algo muy curioso que nos puede ilustrar un poco, ¿no? de cómo vivimos con el síntoma. Claro, por eso hay tantas disciplinas, ¿no? Que nos vienen orientales, que nos ayudan tanto a sanarnos, ¿no? Que nos aportan tantos beneficios, porque aunan mente, cuerpo, espíritu, emoción, ¿no? Son disciplinas que no son cardio o no son una sola cosa, o no son solo estiramientos, o no son solo potenciación de la musculatura, sino que nos aunan mente, cuerpo, espíritu y emoción, como son el Qigong, por ejemplo, que sé que tú eres practicante de Qigong, o el yoga, que yo soy practicante de yoga, o el Tai Chi, ¿no? Son disciplinas que buscan a través muchas veces de movimientos que no son especialmente rápidos, poder aunar todos nuestros planos, ¿no? Físico, mental y emocional, y cómo esto repercute muchísimo en nuestra salud, ¿no? Cómo animar a todo el mundo a que se anime a hacer alguna práctica deportiva de las que estamos nombrando, ¿no? Sí, me, me, me surge compartir esa observación que podemos hacer también de cuando a nivel de salud tenemos una racha en la que, por ejemplo, no nos estamos moviendo, igual tiene sentido para ese momento de nuestra vida, ¿no? A veces estamos más ermitaños, ahora acabamos de entrar en primavera, entonces invita el entorno como clima, a veces no, pero es como cada estación tiene su función natural, ¿no? Ujú. El cuerpo está ocurriendo de la misma forma. Entonces, eh,
también es cierto que no es de la misma forma, como decíamos, en cada cuerpo, porque cada cuerpo tiene, digamos, una composición única, mezcla de los diferentes elementos que también están en la naturaleza, ¿no? Ya que mencionas el Qigong, pues para resumirlo, tierra, agua, fuego y aire. Entonces, en esos 4 elementos que yo puedo observar en mí mismo, ¿sí? De lo más denso a lo más ligero o etéreo, eso cobra, es una forma muy práctica de verlo, incluso también con los niños para jugar o con personas a las que acompañamos o con las que compartimos equipo, que es darme cuenta de cómo yo estoy eh, internamente ahora, cómo es el clima dentro mío, físico, emocional, energético. ¿Eh? Cuando digo energético me refiero simplemente pues, a cómo está el ánimo, a qué necesito yo, cuál es mi necesidad. Esa es la primera pregunta para cuidarme. ¿Qué necesito? Igual hoy no necesito ir a cenar con los amigos porque estoy más para adentro, ¿no? Que decimos, estoy para adentro. Cuando estoy para adentro, ojo si voy para afuera, ¿no? Porque entonces lo voy a hacer de una forma que a lo mejor va a repercutir negativamente en los demás y sobre todo a mí mismo, porque no estoy respetando la naturaleza de mi ritmo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, celebro que hayas también compartido esta línea, ¿no? Que a veces entendemos como eh, espiritual y en algunos casos, si la persona no lleva una práctica de ese tipo, lo ve muy lejano, pero realmente es muy práctico, porque en el día a día es lo que tú decías de ver cómo está el termómetro de mi cuerpo y qué necesita. Entonces eso también requiere de una atención presente para ir calibrando y tomar decisiones que me resulten saludables. Claro que sí, tomando la temperatura, ¿no? Viendo cómo estamos, qué necesitamos, que em, siempre es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Preguntarle al otro, a la pareja, a la familia, a nuestros amigos, ¿qué necesitas? Oye, ¿qué necesitas? Pero también es una muy buena pregunta para hacernos a nosotros mismos, ¿no? Hoy, ¿qué necesito yo? ¿Qué me pide el cuerpo? ¿Qué necesito? Y hacernos un poquito caso de ese deseo, porque el cuerpo también toma formas en cuanto a deseo de alimentación, por ejemplo. Un día te levantas y dices, hoy no sé por qué el cuerpo me está pidiendo lentejas. Pues quizás si puedes comerlas, claro que sí, que son muy ricas, tu cuerpo te estaba pidiendo alguna suplementación de hierro, por ejemplo, ¿no? O, es decir, que hacernos caso también, ¿no? De cómo estamos, qué necesitamos, qué deseamos, qué nos dice la intuición, que la intuición también es muy sabia, porque nos habla de cosas que ya hemos vivido y nos conecta mucho con la emoción, pero conecta la intuición es como un puente entre el corazón y la mente, ¿no? Pues la intuición también hay que escucharla porque te está dando muchas pistas de lo que necesitas. Pero a veces la mente, como es más poderosa o nos han enseñado que la mente es lo que rige tal, apagamos esa intuición o tenemos tendencia a apagar esa emoción cuando dices, pero si yo ya mi cuerpo, yo ya lo sabía esto, ¿no? Pero no me he hecho suficientemente caso. Pues sí, nos tenemos que hacer caso en nuestras intuiciones, que nos hablan de experiencias pasadas también, de cosas que ya hemos vivido, y en nuestra emocionalidad y en escuchar los dictados de nuestro cuerpo, de lo que tú decías, hoy estoy para adentro, pues no salgo, o todo lo contrario, tengo unas ganas de calle, de libertad, de naturaleza, oye, pues sal y diviértete, ¿no? Pero hazlo, hazlo. Organízate ese día para poderlo hacer, ¿no? Hazte caso, porque si no caemos un poquito en el saboteo, ¿no? Que también las personas humanas somos reyes y reinas, saboteándonos nuestros propios deseos, emociones, pensamientos, ¿no? Que dices, ¿cómo es que no estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Aquí hay que planteárselo también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer y por qué no lo estás haciendo? ¿Qué es lo que te lo impide? Una serie de creencias limitantes de las que hablábamos antes al principio de programación neurolingüística, esos no puedos que les estás haciendo demasiado caso
o eres tú mismo que no te das la inercia y cierras el ordenador y cierras las pantallas y venga, no te pones a la acción, ¿no? Ujú. Todo esto. Suscribo todo, Roser. Estas dos observaciones que haces, em, en ambas nosotros acompañamos, ¿no? En esas dificultades que podéis encontrar, ¿no? A veces cuando ya me he dado cuenta que lo que ocurre es que es un tema de creencia, para llegar ahí también acompañamos en ello, porque a veces hay temas más profundos en los que indagar, entonces acompañamos en esos procesos para identificar el origen, que no el síntoma, de lo que está ocurriendo y acompañamos seguidamente de esa transformación. Cuando yo entiendo primero dónde estoy, puedo empezar a caminar hacia donde voy. En ambos sentidos nosotros acompañamos y la PNL es muy útil para ir aclarando estas dudas o dificultades que a veces hay, o por ejemplo, a la hora de pasar a la acción. ¿Sí? Como tú dices, y hemos comentado antes, que es tan necesario no solamente pensar o hablar, sino hacer. Y para mí, además del sentir y el decir, prometer o oír, y ese caso que hacemos, ¿no? Es decir, alinear todos estos elementos es otra forma de definir la salud o un estado de salud propio en equilibrio, ¿sí? Porque esto va a ser único en cada uno, ¿no? Entonces, ocuparme de eso sí depende de mí. Entonces, tomar la responsabilidad, aunque todavía no sepa o considere que no sé, que eso es otro tema, la responsabilidad de esa alineación, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento y de lo que hago, es mía y solo mía. Eso es Entonces, coherencia, ¿no? Y la coherencia es salud. Sí, sí, sí. cuando hay esa coherencia, el cuerpo la recibe como un equilibrio. Coherencia igual a equilibrio en este sentido. Entonces, Ujú. crea salud. Y la salud también alimenta la salud. Porque a mí me gusta hablar mucho de lo preventivo, ¿no? Porque nos sirve tanto a nivel reactivo, podemos decir, cuando me encuentro en una situación de desequilibrio en el estado de salud, y sobre todo después es importante cómo cultivo la salud para conservarla, no para reclamarla, sino para cuidarla y así me pueda cuidar. Entonces es lo que comentabas antes del, del, de, ese, de esa acción necesaria para acompañar el cambio o la transformación, ¿no? Sin acción no existe, es como el paso último del proceso o durante. Entonces, en el durante yo me puedo dar cuenta con la acción de cómo se va poniendo de nuevo en su lugar todo y de observar cómo es el recorrido que llevo y también de, 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 de celebrar los cambios a mejor, que también es una forma de llamar a la salud, ¿no? Eso tiene que ver mucho con transformar el pensamiento, ¿no? Y que sea un pensamiento de salud, pues que se centre en agradecer, por ejemplo, simplemente dar gracias ya es así de simple, sanador por sí mismo. Entonces es donde llevo la atención, va mi energía. Entonces, si yo quiero una energía de salud, puedo llevar mi atención, mi pensamiento, mi vocabulario, mi acción a lo que para mí, o sea, en cada caso, es saludable. Entonces, Claro. os animo Llevar a... el pensamiento, llevar la palabra, llevar la emoción, llevar la acción a lo que es positivo, ¿no? Dedicarle tiempo, emoción, pensamiento, palabra, acción a lo que es positivo, ¿no? Y Y dejar un poquito que pasen las nubes de lo que no es tan positivo, que sí que las veo, evidentemente que las veo las nubes, claro, hoy es un día nublado, pero no me voy a focalizar en lo nublado que está el día y que ya llevamos 2 semanas con el cielo nublado y anda tú el COVID y la guerra y popombo. No haré nada, no haré nada. Si me centro ahí, no haré nada. Me tengo que centrar en lo positivo, en mira qué bien esta conversación con Ses, mira qué bien que hoy es viernes, mira qué bien que ya empieza el fin de semana, mira qué bien que...
todo lo positivo, ¿no? Que vaya pensando, lo pueda verbalizar, lo pueda emocionalizar, ¿no? Lo pueda sentir y se convierta en acción, ¿no? Y Eso es. muchas veces em, nos cuesta pasar a la acción porque, ¿y si no lo haré bien? ¿Y si no me sale perfecto? ¿Y si no- Oye, pues que no pasa nada si estamos en esta vida para aprender, pues si Los, no te sale perfecto hoy te saldrá mañana o el otro o el de más allá, ya está, ¿no? los ISIS. Los sisis, Muy los interesante. sisis. Sí, sí. Sí, cuando no siempre es fácil hacer esto, no estamos diciendo que sea fácil. No, Sí es útil darse cuenta que es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, si a mí me resulta difícil, o en alguna etapa me resulta especialmente difícil por una cuestión mental, fisiológica o emocional, de pasar a la acción, aunque ya me he dado cuenta que, que- que es cosa mía, para gestionar la frustración y para llevarme a la acción, que es posible, eh, pues es importante identificar, preguntarme qué recurso me puede acercar ahí. ¿Sí? Es decir, hay una herramienta muy potente en la PNL que es la imaginación. El cerebro tiene la capacidad de escuchar a nuestra imaginación, además de a lo que ya está sucediendo. Es decir, no hace diferencia entre lo que ocurre y lo que imagino. Entonces, yo ahí se lo igual. cree todo, vamos. Nuestro cerebro se lo cree todo, ¿no? Esto es muy potente porque entonces me pongo Claro. de que puedo, más que programar, en la programación neurolingüística, reprogramamos, ¿sí? Con lo que hay, yo ya puedo, por eso siempre hay recursos, porque ya están pasando cosas. Yo estoy aquí y algo me ha traído aquí ya. Entonces tengo recursos que simplemente lo que hacemos es recuperar la conexión con ellos para que pongan en marcha esa acción, para llevarme al lugar que yo deseo o al lugar que a mí me conviene o al lugar que para mí es saludable. ¿Sí? Si esto tiene sentido, pues es un camino fascinante porque es de constante escucha, descubrimiento y puesta en marcha de recursos para que algunos los puedo modelar, como decíamos al principio, y otros los puedo recuperar de mi propio interior y por eso de vez en cuando pues va bien entrar en el mar y volver a salir eh, con esos recursos disponibles. Muy bien, Cés, con esta conversación nos hemos sumergido, ¿no? En la programación neurolingüística, en la salud, en las cosas de nuestro día a día, en cómo nos escuchamos, cómo nos cultivamos, cómo comunicamos y pasamos a la acción. Ha sido entrar en el mar, ver muchos peces y ahora tenemos ya que ir saliendo de este mar, secarnos con el sol, ese sol fantástico que nos seca la piel y ya despedirnos del programa de hoy y dar las gracias, darte las gracias, que ha sido súper interesante compartir contigo y escucharte y dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado y preguntarte, Ses, ¿que eres terapeuta? Masajista, comunicador, que haces retiros, que haces chikung, que haces masajes, que acompañas personas, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me podéis encontrar en sescarumi.com, mi nombre y primer apellido, y también en redes sociales con mi mismo nombre. Y estaré encantado también de seguir compartiendo estos espacios. También me podéis encontrar en Girona Capital, donde pues os acompaño tanto online como de forma presencial en sesiones individuales, en vuestros procesos de cambio, especialmente de, de retos y de salud, relaciones y después también pues talleres. Estamos abriendo un espacio nuevo en Sanum, Healthy House, en Girona, en Carrer Miligraït, de forma presencial, también para grupos, planteando actividades precisamente para cultivar la autosalud desde mente y cuerpo y también talleres de tantra y meditación en movimiento
O sea que os invito a bajar al cuerpo, os invito en la medida en que os sintáis cómodos y cómodas de empezar a practicar o empezar a relacionaros de forma presencial y descubrir todas estas disciplinas y redescubriros a vosotros mismos, pues os invito a que nos visitéis y podáis descubrir todo un mundo que os espera. Y muchas gracias, Roser, por invitarme, por ofrecer un espacio virtual más que nos permite llegar a muchas personas que en algún caso no se puedan desplazar o puedan seguir estando activos, pero desde casa. Y entonces, pues para mí es un lujo que hoy estemos de nuevo expandiendo esta semillita de salud y te agradezco que me hayas invitado. Muchas gracias a ti, Cesc. Hasta la próxima. Cesc, tú tienes también tu propio espacio de conversaciones conscientes donde la gente también te puede seguir escuchando, ¿verdad? A través de Instagram Live. Pues nada, nos queda ya despedirnos, salir ya del agua, ¿sí? y empezar este fin de semana que ya está tocando las puertas. Muy Pues bien. muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Moltes gràcies, Roser. A Hasta vosaltres, a tu, Cesc, fins a la propera. la propera. Adeu, adeu. Gràcies a tothom. Gràcies a tothom.